Buenas noches. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Lucas 14:28. Lucas 14:28. Estamos con la serie Las parábolas de Jesús. Esta es la número 27, nada más con una característica que hoy vamos a ver, dos parábolas que hablan del mismo tema, y son las parábolas de la torre incompleta y el rey que va a la guerra. Vamos a ver esas dos juntas. Y vamos a leer en Lucas 14:28, la parábola de la torre y del rey. Esa torre se quedó a la mitad. Lucas 14:28. Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Bien, estas dos parábolas de Jesús, aquí en estas dos parábolas enseña que si alguno quiere seguirlo, debe entender que hay un costo a pagar, que debemos considerar si estamos verdaderamente dispuestos a pagar el precio por ser seguidores de Jesús. Pero también implica analizar si podemos nosotros enfrentar cualquier situación conflictiva por causa de Cristo. O sea, tenemos que, según Jesús, analizar y ver si podemos enfrentar y estamos dispuestos a pagar el precio y enfrentar cualquier situación conflictiva que se presente en nuestra vida. Pero necesitamos ver el contexto de las dos parábolas para entonces nosotros poder ubicar bien los propósitos por los cuales Jesús enseñó esas dos parábolas. Por eso vamos a Lucas 14, pero en el versículo 25. Lucas 14:25. El contexto es lo que viene antes o después de la parte que se está estudiando. Y al leerlo se nos aclara un poco más el propósito, en este caso, del por qué dijo Jesús estas dos parábolas. En Lucas 14:25, si usted me sigue allí, dice así, dice que grandes multitudes iban con él. Aquí esta frase aparentemente habla de que tenía Jesús muchos seguidores. Si nosotros no escudriñáramos la escritura como lo vamos a hacer ahorita, nos iríamos con la tendencia de decir que aquí había un grande avivamiento, porque dice que grandes multitudes iban con él, y la palabra que vamos a estudiar aquí es la palabra multitudes. Van a ver qué interesante es. ¿Por qué? Porque en el griego, oklos, multitudes, significa gente confusa. Ahí cambia ya el asunto. Significa gente desordenada. Pero escuche, la palabra griega no se refiere a gente confundida que no sabe qué hacer en determinado momento. No. Las multitudes que le seguían de una manera desordenada, esta gente, estas multitudes seguían a Jesús como les venía en gana, como ellos consideraban que podían seguirlo. Es decir, que aquí multitudes no se refiere a gente confundida que no sabe qué hacer, sino a gente que confundía la manera en que Jesús demandaba que lo debían de seguir. Eso significa aquí en el término griego. Entonces ahí cambia un poco el sentido. Hay algunas traducciones que lo tienen ya un poco mejor traducido, pero nosotros estamos usando esta versión. Ahora, Jesús pone al tanto sobre cómo debe ser seguido
por aquellos que desean seguirlo. Por ejemplo, una vez se le acercó un joven que era rico, dice la Biblia, ustedes conocen la historia, y él no mataba, no adulteraba, etcétera, etcétera, pero era muy codicioso. Y él pretendió seguir a Jesús teniendo codicia en su corazón. Y Jesús le dijo, fíjate que no. Resulta que si tú me quieres seguir, tienes que despojarte de todas esas cosas. Lo cual implica que aquel joven, él mismo fabricó su estándar de cómo seguir a Jesús. Pero resulta que nosotros no somos los que vamos a poner nuestros lineamientos para seguir a Jesús, sino Él es el que va a poner los lineamientos. Y Jesús le dijo, fíjate joven que tú no puedes seguirme a mí como a ti se te ocurre. Yo no acepto que uno de mis discípulos tenga tanta avaricia como tú la tienes. Por lo tanto, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Entonces sígueme, le dice, ven y sígueme. Y aquel joven dice, no, así no te sigo. Y se fue. Y a mí me llama la atención que Jesús no hizo el mínimo intento por detener a ese joven. Muy posiblemente, como se estila el día de hoy, a ese joven rico no se le dejaría ir, porque una persona con dinero, así piensan algunos, significa dinero para la obra, y sacrifican el estándar que Jesús estableció con tal de que aquel rico siga en la iglesia. Pero a Jesús no le interesa el dinero de absolutamente nadie. Ahora, multitudes, en griego, repito, oklos, se traduce también como turba de gente, así dice el diccionario. Se traduce como chusma. Fíjate qué interesante. O sea, que Jesús no está interesado que la chusma, una turba de gente, lo siga nada más porque sí, sin guardar y sin seguir los lineamientos que Él estableció de cómo debe de seguirlo a Él. Por eso, miren lo que les advierte en el mismo versículo 25, Lucas 14, 25. Bueno, dice que le seguía una multitud, iba con Él, y volviéndose les dijo, o sea, vienen detrás de Él. Entonces Él se detiene, volviéndose, y les dijo, en otras palabras, voy a parafrasear, les dijo algo así como, un momento toda esta chusma. Les voy a explicar de qué se trata ser mi discípulo. No quiero que nadie, absolutamente nadie, ignore mis exigencias, para que nadie posteriormente se sienta engañado, porque hay un precio que cada uno debe de pagar si quiere seguirme a mí. Entonces viene la advertencia en el versículo 26, ¿sí? Porque volviéndose les dijo, y en el 26 dice, ahí va, si alguno viene a mí. Aquí es muy importante estudiar esta pequeña primera palabra, sí, si alguno viene a mí. Esta palabra sí, en griego, implica un sí condicional. Es decir, de manera que si ustedes me quieren seguir, ese sí es condicional. Por eso dice, si acaso alguno viene a mí, en otras palabras, y aquí la palabra alguno significa cualquiera, Entonces, ese sí es condicional, que es lo que vamos a ver más adelantito. Pero alguno significa cualquiera, significa quien sea. En otras palabras, escúchenme bien, si alguno, cualquiera que sea, me quiere seguir, no me importa tu clase social. En otras palabras, no me importa tu posición económica, no me importa tu situación cultural. Conmigo, estoy parafraseando, ¿sí? Conmigo no hay distinción alguna, diciendo Jesús. Conmigo no hay acepción de ninguna clase, absolutamente con nadie.
Debemos de tener muy en claro que Jesús no es un político que hace promesas para que voten por él. Que promete, promete, promete y nunca cumple. No, Jesús no es un político engañador. No. Él no tiene compadres. ¿O le conocen algún compadre a Jesús? Tampoco trafica con sus influencias. Jesús no tiene consentidos. Jesús jamás rebajará el precio que deben pagar los que quieren seguirlo a Él. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren seguirlo? Bueno, Él nunca nos escondió el precio a pagar por seguirlo. Por eso dice Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, y aquí viene el precio, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, quiero que noten que es la familia. Hoy te explico lo que significa aborrecer, aunque algunos ya lo saben, pero hay gente nueva. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, o sea, a su familia, a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, miren lo que dice Jesús, no puede, digan todos, no puede. No puede ser mi discípulo, aunque quiera, no puede. Ahora, esto parece una contradicción de Jesús, porque alguien puede preguntar, bueno, ¿qué no está buscando Jesús seguidores? ¿Qué no está buscando Jesús gente que lo siga? Entonces otros pueden responder, pues sí, Él está buscando gente que lo sigan. Pues fíjate que no. Parece contradictorio, ¿no? Porque si Él buscara que lo siguiera la chusma, la multitud, la gente que no entiende, confundida de cómo se debe decir a Jesús, pues multitudes lo seguirían a Jesús, pero resulta que Jesús nunca ha sido de multitudes. ¿Por qué? ¿Por qué la puso tan difícil Jesús si Él realmente está buscando que lo sigan? No. Él no está buscando que le hagamos un favor siguiéndolo, No, por favor. Él no está buscando ese favor, que nosotros le sigamos, no. El que nos vino a hacer el favor es Él. Y Él nos hizo el favor a nosotros, qué gran favor, esa es gracia, muriendo en nuestro lugar en la cruz. Entonces Jesús no está buscando chusma que le siga. Jesús no es como algunos que piensan que están haciendo discípulos para Jesús, pero no les aclaran de qué se trata ser discípulo de Jesús. Nunca les aclaran. Al contrario, los engañan. Les prometen salud, dinero y amor. Las tres cosas de la vida, ¿verdad? Pero nunca les dicen el precio que hay que pagar si verdaderamente quieren seguir a Jesús. Vamos a ver algunas escrituras, por ejemplo en Juan capítulo 6, si lo vas abriendo allí. No podemos leerlo todo, es muy largo, yo se los tengo que sintetizar. Pero en ese capítulo 6 de Juan, es cuando Él les da de comer, multiplica, hace un milagro maravilloso, panes, peces, y se comen ahí su sandwichito de atún, todo el asunto. Entonces la gente se maravilla, y llega la noche, ellos se van en unas barcas, atraviesan las aguas, llegan al otro lado, amanece, y dice la escritura que la gente tomó barcas también y lo siguieron, pero ya de mañana lo buscaron a Jesús, y eran las multitudes que lo seguían allí. Había multiplicado y había dado de comer aproximadamente a 15,000 personas, porque dicen que eran 4 o 5,000, pero acuérdense que siempre hay niños y mujeres, porque dice la Biblia que no contaron a los niños ni a las mujeres. Entonces 15,000 es una multitud, ¿no es cierto? Entonces cuando ellos al siguiente día en la mañana buscan a Jesús, finalmente lo encuentran y le dicen: Rabí, te hemos estado buscando. Y Jesús les dice: ustedes no me buscan por mí, ustedes me buscan porque ayer comieron, dijo. Por eso me buscan ustedes, porque ayer comieron. Es decir, como que dijeron: hombre, de aquí somos, imagínate, la CONASUPO en Israel.
gratis o casi gratis. No, de aquí somos, aquí dan ropa, aquí dan esto, aquí dan. Por eso yo soy un convencidísimo de que regalar ropa y regalar comida para atraer a la gente hacia Cristo es un engaño. ¿Por qué? Porque esa no es la manera de atraerlos a Cristo. Porque obviamente la chusma va a inundar el lugar. Pero en cuanto tú le digas a todo ese gentío de lo que se trata de ser cristiano, se van, como le sucedió a Cristo. Porque entonces Él comienza a darles un discurso y les dijo: ustedes creen que comieron el pan, el maná, pero yo soy el verdadero pan del cielo. El que no come mi carne y bebe mi sangre, o sea, participa y cree en mi sacrificio, no tiene parte conmigo. Entonces empezaron a discutir la chusma, la multitud. Y dijeron: no dures esta palabra. Y miren en el versículo 66, Juan 6:66. Miren lo que dice allí. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque eran chusma. ¿Entiende? Porque era gente que estaba buscando su propia conveniencia. No estaban siguiendo a Jesús por amor a Jesús. Ellos no estaban dispuestos a padecer persecución. Ellos no estaban dispuestos a dejar sus cosas del mundo. Ellos no estaban dispuestos a dejar las cosas de la carne, a negarse a sí mismos. Ellos no estaban dispuestos a preferir a Cristo más que a sus familiares. Ellos no estaban dispuestos a pagar el precio. Por eso es que se fueron. Y de ser una multitud quedaron bien poquitos sus discípulos, los 12. Y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice: no, ¿a dónde iremos, Señor? Y Pedro fue diferente, porque dijo: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Fíjate, palabras que nos van a dar vida eterna. Él no andaba buscando su sandwichito. Él no andaba buscando su ropita que le diera el Señor. Él no andaba buscando el donativo de Jesús. Él verdaderamente entendió que Jesús, de la boca de Jesús salían palabras de vida eterna. Algunos dicen: ¿precio a pagar? ¿Cuál precio a pagar? Y dicen: Él ya pagó el precio, Él ya pagó el precio, ya no hay precio a pagar. Pero yo les digo así: no te confundas, compadre. Precisamente a los confundidos en cuanto al precio a pagar es que Jesús les está diciendo en esta historia las dos parábolas. Precisamente las multitudes estaban confundidas. Ya lo expliqué lo que significa multitudes: gente confusa, pero en cuanto a cómo se debe seguir a Jesús. Y precisamente a los confundidos, a los que inventan sus propias formas de seguir a Jesús, sus propios parámetros, es que les dice estas dos parábolas. Entonces, ¿qué con el precio a pagar? Jesús les aclara: el precio tiene dos sentidos. Número uno, el precio que pagó Jesús por nuestros pecados. Ese es un precio que Jesús ya pagó. En 1 Corintios 6:20 dice así: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio. ¿Qué precio pagó Jesús? El precio de nuestro rescate. Eso significa la palabra redención. Pagar un precio por un rescate. Ahora, Él no nos compró con dinero. No compró nuestra salvación con dinero. En 1 de Pedro 1:18, ahí nos dice Pedro precisamente esto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Rescatados significa redimidos, ¿sí? La cual forma de vivir recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ahí está.
O sea, nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, no por un precio en oro o plata, no. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, es obvio que cuando se refiere a pagar el precio, Jesús, cuando se refiere al costo de ser su discípulo, no está hablando del precio a pagar por nuestros pecados. Entonces, aquellos que están confundidos, que dicen, no, es que ya no hay que pagar ni un precio, porque Cristo ya pagó el precio. Sí, ya pagó el precio de nuestro rescate, y lo pagó con su muerte. ¿Ustedes lo entienden? Pero, número 2, hay un precio que debemos pagar por seguirle. ¿Qué significa esto? Entendemos todos que la salvación no nos costó nada. ¿Están con eso? Aunque algunos ahora la venden. Pero en realidad al cristiano no le costó nada su salvación. La salvación fue un regalo que nos fue otorgado por gracia, por medio de la fe. Pero escuchen, ser discípulo de Jesús sí conlleva pagar un precio. Y cuando hablamos de precio, de costo, no nos estamos refiriendo a dinero, por supuesto. Lucas 14:26, aquí está el precio que hay que pagar. Y aquí es donde ya algunos dicen, no, pues a mí me dijeron que aquí me ayudaban. ¿Que aquí te ayudábamos a qué? A que salgas del infierno. No, como una vez una persona, fíjense, llegó y dice, oiga, a mí me dijeron que aquí ayudan y pues yo necesito ayuda. Fíjese que necesito 800,000 pesos y pues vengo a que pues si me los pueden dar o me los prestan. Y yo le digo, ¿qué? Y dice, ¿qué? ¿A poco no ayudan aquí? Pues entre todos que se junten y que me ayuden. Entonces le dije, no, está usted muy equivocado, le dije. No, a mí me dijeron que aquí ayudaban. No, te podemos ayudar a que no te vuelvas a endeudar, que no, pero sobre todo te presentamos a Jesús que te saca de la condenación del infierno. ¿No me van a ayudar? Quería que entre todos nos juntáramos y le diéramos 800,000 pesos. ¿Dónde tenía la cabeza ese tipo? Entonces cuando yo le dije, no, esa es una cosa, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, seguir a Jesús. Se va a enojar a lo mejor, ¿eres casado? Sí, a lo mejor se enoja tu esposa porque te haces cristiano, o a lo mejor se enojan tus amigos, o tu mamá. ¿Tienes tu mamá? Pues sí, tengo mi mamá. Y si tú te siguieras a Cristo, no, yo soy católico, dice. Entonces tú no estarías dispuesto a... No, yo vine para que me ayudaran. Sí, cómo no, compadre. No, y luego ustedes a veces en su ignorancia, algunos en su ignorancia promueven ese engaño. Lo promueven ustedes mismos que me están oyendo. ¿Cómo es que lo promueven? Porque encuentran a alguien con una necesidad económica y digan, mire, vaya aquí, hable con el pastor, y ahí le ayudan. Espéreme, ¿dónde dice eso? Aquí no es de beneficencia pública, por el amor de Dios, hermano. Con dificultades algunos diezman y dan. Y todavía nos los envían. No, espérame, no, mándalos al DIF. O mejor haz lo que dice la Biblia. Si ves que alguien tiene necesidad, tú ayúdalo tú, no dice mándaselo al pastor. Entonces no sean promotores de un error más, por favor. Vamos hacia la madurez, hacia una perfección. Nunca lo lograremos en esta tierra, pero sí queremos mejorar, ¿no es cierto? Entonces no promuevan eso, porque eso es antibíblico totalmente. Entonces, en el versículo 26, aquí viene el precio a pagar. Si alguno, ese sí, condicional. Alguno cualquiera viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué significa aborrecer? Los que ya lo saben, aguántense un minuto, se pueden dormir un minuto. Voy a explicar esto por los nuevos. La palabra aborrecer es un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Es una expresión propia de los judíos.
Son expresiones que solamente los judíos tienen de ese tiempo. Así como nosotros tenemos mexicanismos que solo nosotros entendemos. Yo le decía a Carlos, mi hermano, que si las clases de matutinas del Instituto Bíblico las subían a la escuela bíblica por internet, y me dijo, no, nada más se suben las de la tarde, son las mismas clases. Le digo, no, es que las de la mañana, yo digo mucho mexicanismo, o sea, muchas expresiones de nosotros, porque como sé que no está saliendo o que no va a salir al mundo, pues si yo digo, les cayó el 20, la gente luego inunda de correos. ¿Qué es? Le cayó el 20. ¿Dónde viene en la Biblia? Y yo me quedo como Kiko, todo me desespera. Entonces yo le dije a mi hermano, no se te ocurra meter esas clases matutinas del instituto al internet, al Instituto Bíblico por internet, porque digo un montón de expresiones nada más de nosotros. Entonces, ¿qué significa aborrecer? Significa preferir en lugar de. Eso significa aborrecer. Por ejemplo, en Mateo, el mismo pasaje se entiende mejor. Mateo 10:37. Dice así. Aquí se entiende un poco mejor. Y se lee Mateo 10:37 de esta manera. El que ama a padre o madre más que a mí, ahí es más claro, ¿no? No es digno de mí. Y el que ama a hijo o hijo más que a mí, no es digno de mí. O en el contexto exacto del hebraísmo se leería de esta manera. Lucas 14:26 se leería. Si alguno prefiere más a su padre que a mí, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes prefiere más a su mami que a mí, a su mujer que a mí, o a sus hijos que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque nadie debe ocupar el lugar que merece Dios, que es el primer lugar. Cuando alguien ocupa el primer lugar, ese lugar le corresponde a Jesús, entonces eso es un ídolo, aquello que tú tienes en primer lugar. ¿Se acuerdan que Jesús habló diciendo a sus discípulos, no podéis servir a dos señores? No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. No se puede. Por eso el joven aquel, Jesús le dijo, no, tú quieres seguirme, pero yo no te voy a aceptar con tu condición para seguirme. Tú quieres seguirme a mí con toda tu avaricia. Y fíjate que justamente de esas cosas, del pecado, es que yo vengo a liberarlos a todos ustedes. Entonces yo no te voy a aceptar que tú trates de seguirme andando en adulterio. No puedes ser mi discípulo. Tú no puedes ser mi discípulo si tú eres un mentiroso empedernido. ¿Quieres ser mi discípulo? Pues necesitas cambiar, pero yo te voy a dar una nueva naturaleza. Estoy parafraseando a Jesús. Y yo voy a poner en ti el querer como el hacer. Entonces vas a poder, pero no son tus reglas para seguirme a mí. Son las reglas que yo pongo para que tú me sigas a mí. Y ahí cambia totalmente el concepto de cristianismo. El precio a pagar entonces es el conflicto que se genera por seguir a Cristo. Ese es el precio a pagar. Es el rechazo de los familiares. Es el desprecio de la gente que amamos. Pregunto, ¿alguno de ustedes se ha echado algún enemigo desde el momento en que decidiste seguir a Cristo? Levanta tu mano, ¿sí o no? Por supuesto. Por supuesto. Porque esa es una reacción totalmente previsible por el mismo Jesús. ¿Sí? Ok, ¿tú me quieres seguir a mí? Pues vas a dejar tu clase de vida que tienes
y eso te va a provocar que tu compadre te rechace. ¿Cómo la ves, compadre? Si tú de verdad quieres seguirme a mí, quieres ser mi discípulo, fíjate que se va a enojar tu mami y te va a decir: ¿y la religión que yo te enseñé desde niño? ¿La religión que me dijeron mis padres? ¿Qué vas a hacer? No, bueno, Señor, tú sabes que te amo, pero pues mi mamá es mi mamá. ¿Y yo quién soy? Bueno, tú eres Cristo. Y yo quiero ser tu discípulo. Ok, tú quieres ser mi discípulo. Si tú prefieres más a tu mamá, a tu compadre, fíjate bien, a tu esposa y a mí, o a tus hijos, que a mí, no puedes seguirme. ¿Por qué? Porque vas a amar a uno y menospreciar a otro. Si amas a mí, te vas a ganar el desprecio de los más cercanos tuyos. Y si decides seguirlos a ellos y congeniarte con ellos y estar agradándoles a ellos, te vas a ganar mi desprecio. ¿Verdad que hay un costo a pagar? ¿Sí o no? Algunos han pagado hasta la muerte. Ustedes conocen ya en términos generales los primeros 300 años del cristianismo. Miles de cristianos murieron por causa de Cristo. Muchos cristianos fueron desheredados por sus padres. Muchos esposos fueron abandonados por esposas impías, malas. Muchas mujeres fueron abandonadas por hombres malos, esposos malos, abusadores. ¿Por qué? Porque la señora se hizo cristiana y decidió seguir a Cristo. La gran diferencia entre esos cristianos de los primeros siglos y los cristianos de hoy es que aquellos sí entendían que había que pagar un precio. Y el día de hoy no se enseña que ser cristiano hay que pagar un precio. Que si tú deseas agradar a Dios, vas a desagradar por consecuencia a los demás. Yo les he comentado, mi hermana, la más chica, fue la primera que se convirtió en la familia Olivares. Y bueno, mis burlas no se hicieron esperar. Una vez mi madre abofeteó a mi hermana. Eso fue lo menos. Hay quienes han sido hasta asesinados por causa de Cristo. Y ahora yo le doy gracias, muchas gracias a Dios y pues a mi hermana, que esas agresiones nuestras no la hicieron volverse atrás. Porque si ella se hubiese vuelto atrás, yo no estaría aquí. Eso es lo que algunos de ustedes no han entendido. Y luego hay que añadirle a eso toda la chusma de predicadores que andan engañando a la gente diciéndoles que son hijos del rey, que él ya pagó el precio y que ustedes merecen lo mejor, que si tú te conviertes a Cristo tu vida se arregla, que si tú te entregas a Cristo tu negocio prospera. Mentira, mentiras, mentiras. Nunca les dicen que hay que pagar un precio. Ese es el gran flagelo del cristianismo de hoy, hermanos. No se ha entendido. Entonces el precio a pagar es el conflicto que genera seguir a Cristo. Ustedes no se imaginan, bueno, más o menos se imaginan, algunos, otros ni por acá les pasa. Pero ustedes no se imaginan la de agresiones que yo como pastor, predicador del evangelio, me he ganado por predicarles esto. Ustedes no se imaginan, Algunos me se dan cuenta por ahí, pero no se imaginan. Yo tengo 30 años metido aquí. 30 años, junto con un grupo que Dios me ha dado, es una bendición. Líderes fieles, metidos aquí, y casi 30 años predicando el evangelio. A mí nunca he estado a punto de la muerte así como los primeros que sí me han puesto mis golpes. Sí me han echado mis corretizas, pero de ahí no ha pasado una que otra piedra y cosas así. Pero ¿saben una cosa? Más que eso, porque las circunstancias son distintas. Es un montón de ataques de todo tipo.
Hay un precio a pagar, hay un conflicto a que enfrentar. Fíjate, en Mateo 10:34 lo que dice Jesús. Mateo 10:34. Yo en los temas del domingo, que se llama la serie Temas de Importancia para la Iglesia, voy a tocar eventualmente, adelante, un tema que dice: ¿se contradice la Biblia? Porque los confundidos dicen que se contradice la Biblia. Y vamos a ver ahora un pasaje en la Biblia. Es Mateo, ¿qué les dije? 10, donde aparentemente hay una contradicción de Jesús. Porque Cristo es llamado el príncipe de paz. Y luego en una parte en el Evangelio de Juan dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz como el mundo se las ofrece. Fíjate, mi paz os dejo, mi paz os doy. La Biblia habla de la cruz, por medio de la sangre, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Un castigo violento, y ahora tenemos paz. Pero lean estos versículos. Mateo 10, versículo 34, perdón. Dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Oh, Jesús. Aquí es donde los confundidos dicen: a ver, se está contradiciendo Jesús. Primero dice que nos viene a traer paz y aquí dice que no. Es que son dos temas totalmente diferentes. Esto es diferente a lo que Jesús en Juan dice acerca de mi paz os dejo. La paz os deja a los que creen. No hay contradicción. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a estudiarlo. Dice: no penséis. Ese no penséis, o sea, no creas. ¿De dónde sacaste tú? Pues yo ya entendí así, compadre. No, compadre, pensaste mal, entendiste mal. Porque mira lo que dice Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Qué significa esto? Mira, la palabra disensión en el griego significa cortar en dos partes. O sea, Jesús dice: yo no he venido a traer paz a la tierra, como si fuera un político. No, vino a traer paz al corazón del hombre cuando lo reconcilia con Dios. Por eso dice: justificados pues por la fe, tenemos paz. Pero hay guerra a tu alrededor. Hay zetas, hay malandrines. Ya no sabes a quién tener más bien, si a la policía o a los asaltantes. Es un desastre esto. Pero en medio de todo eso tenemos paz interior. ¿Cuántos tienen paz? ¿Están entendiendo que son dos temas totalmente distintos? La Biblia no se contradice. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Yo vine a partir, a cortar en dos partes, a dividir dos tipos de personas: los que me aman o los que me rechazan. Dice: yo vine a traer disensión, esta división, al hombre contra su padre. Es decir, se convierte el muchacho y se provoca una división con su papá. Se convierte la hija y se provoca una división, una disensión contra su mamá. ¿Lo están entendiendo? Se convierte la suegra y se echa encima la nuera. O se convierte la nuera y se echa encima la suegra. Díganme si lo que estoy explicándoles no es una realidad. Todos los días me pregunta la gente. Seguido me pregunta la gente: pastor, ¿qué hago? Mi papá me quiere correr de la casa, dice que ya no me quiere pagar la carrera porque me hice cristiano. Seguido es: oiga, pastor, mi esposo me dice que si vuelvo a venir a la iglesia me va a poner una golpiza, ¿qué hago? U hombres: pastor, mi esposa me advirtió que si vuelvo a venir yo, porque yo quiero seguir a Cristo, me abandona y se busca otro, ¿qué hago? Paguen el precio. Pablo dice en 1 Corintios 7 que si alguna mujer
es creyente y tiene esposo que no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no se separen. Pero si se va, que se vaya. Eso dice 1 Corintios capítulo 7, hermanos. ¿Cómo? ¿Que acaso Jesús no está a favor del matrimonio? Sí, Él lo inventó. Pero son dos cosas diferentes. Aquí se está hablando de tener a Jesús como un verdadero Señor. Y por supuesto que el Señor da instrucciones sobre la familia. Pero si por causa de Jesús alguno dice, me voy o te abandono, o qué sé yo, cuántas cosas pueden suceder, ese es el precio a pagar, mis queridos discipuloides. Mira lo que dice el versículo 36, Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Quiénes son los de tu casa? Tu gente más cercana. Una vez les comenté de un hermano, un joven de acá de los Altos de Jalisco. Los Altos de Jalisco es una región, o sea, no es que hay gente muy alta. Es una región que tiene que ver acá con Tepatitlán, Lagos de Moreno, todo eso, ¿no? Es los Altos de Jalisco, porque está en una zona alta, por eso se llaman los Altos. Les estoy explicando a los que vienen en internet, porque los de aquí saben, ¿no? Bueno, porque Toño es de los Altos de Jalisco. ¿Sabes? Mi Toñito que... Y me decía, pastor, estoy bien feliz, me decía este joven que estaba estudiando aquí con la Autónoma de Guadalajara. Pues qué bueno, es que desde que tengo a Cristo tengo paz en mi corazón. Dice, y estoy más feliz porque la Biblia dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Qué cree, pastor? Mi padre me acaba de desheredar y estoy feliz. Y yo lo miré y le dije, ¿de veras estás contento? Me dice, sí, porque es por causa de Cristo. Y es un hombre, es lechero, su papá. Tiene vacas y vaya que tienen dinero la gente de allá. Dice, pues no me importa haber sido desheredado. Y yo lo miraba y dije, no, ¿cuánto tienes de cristiano? Dice, ya tengo 3 meses. 3 meses y gozándose de que su padre lo desheredó. Ese muchacho entendió. 3 meses, y algunos tienen años y todavía no entienden. Ay, me dicen aleluya. Uy, te dicen aleluya. Uy, que alguien sacó un video de mí en internet. Uy, eso ya te está matando. Uy, hermano, ¿qué si se viniera una persecución de esas de veras? Hay un precio a pagar. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Miren en Lucas 21:12, vamos rápido, Lucas 21:12. Aquí habla que durante la tribulación, los más cercanos que rechazaron a Cristo, gente cercana a nosotros, ellos son los que nos van a entregar. Lucas 21:12. Jesús está hablando de terremotos, hambre, o sea, ya al final de los tiempos, tribulación, sufrimiento en esta tierra. Dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. Le está hablando a sus discípulos, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio, o sea, de Cristo, de que son cristianos. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿A quién? A Él y a la palabra de Dios. Versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes
y hasta tu compadre y amigos. Y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Están entendiendo que ese es el precio a pagar por seguir a Cristo? Bueno, seguimos avanzando. Volvamos a Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Todavía no entramos de lleno a las parábolas. Ya al entrar va a ser como la conclusión y se les va a aclarar por qué Jesús dijo estas dos parábolas. Pero en el versículo 27, Lucas 14, Jesús continúa con ese sí condicional, con esa advertencia a los que quieren ser sus discípulos. Y les dice en Lucas 14, 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, fíjate, llevar la cruz. Déjame decirles algo. La gente de aquellos tiempos estaban ellos muy bien enterados de lo que significaba llevar la cruz. ¿Qué significaba llevar la cruz? Ellos sabían, porque estaban acostumbrados a ver las ejecuciones que los romanos hacían a los delincuentes. ¿En qué consistía esa ejecución de los delincuentes, de los criminales? Es que los crucificaban. La crucifixión tenía años, siglos antes de Cristo. Los persas fueron los primeros que crucificaban como castigo a los malhechores. Entonces la gente del tiempo de Jesús sabía perfectamente lo que significaba llevar su cruz, cargar la cruz, porque el que iba a ser ejecutado, el sentenciado a muerte, se le obligaba a cargar su cruz. ¿Qué hizo Jesús? Cargó su cruz. Entonces cuando ellos eventualmente miraban que iba un sentenciado cargando su cruz por las calles de Jerusalén o en lo que es el Imperio Romano, ellos sabían, dicen, no, este se va a morir. ¿Qué habrá hecho? Probablemente es un homicida, probablemente es un, pues qué sé yo, criminal que le dieron pena de muerte y va cargando su cruz. Toda la gente entendía que cargar la cruz, estoy tratando de ubicarlos en el contexto de aquel tiempo. Toda esa gente que estaba bajo el Imperio Romano, cuando veían a alguno que llevaba su cruz, sabían que iba a morir. Entonces ellos entendían perfectamente que la cruz simboliza muerte. ¿Me están siguiendo? Entonces cuando Jesús les dijo, ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Si tú prefieres a tu padre, a tu mamá más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que cargar tu cruz cada día y venir en pos de mí. O sea, ¿estás dispuesto a morir al mundo? ¿Estás dispuesto a preferir a Dios antes que a los tuyos? ¿Estás dispuesto a morir a tus propios sueños, propósitos, anhelos, a tus intenciones de la carne? ¿Estás dispuesto con razón Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia? Yo lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Pablo entendió, muchos cristianos en la historia han entendido, pero los cristianos de hoy no entienden. Hoy a fuerza quieres tu novio que mida 2 metros, con ojos azules, grandote, con dinero, con 3 doctorados. No, pues olvídate. Y a fuerza, lo quieres y bueno, ese es tu sueño, eso es lo que tú quieres. ¿Y qué si Dios te da un oaxaqueño, chaparrito, morenito, cabezón? ¿Qué sé yo? No. Es que, hermanos, de verdad, ser discípulo de Jesús es, escuchen bien, morir a tus propios proyectos. Acuérdense lo que les vengo enseñando en las reuniones de los domingos. No digáis a aquellos que mañana vamos a ir allá y vamos a comer, vamos a ganar. Más bien deberíais de decir, si Dios quiere.
Porque ese es, si Dios quiere, estás diciendo, si es la voluntad de Dios, esto yo lo acepto y estoy sumiso a la voluntad de Dios. Entonces vean qué contrario es el evangelio que se está predicando hoy. No, tú decreta, tú decláralo, reclámalo para ti, disfrútalo tú. Y tú di, esto es para mí, y métete a la mejor casa del fraccionamiento y písala. Y di, como dice la Biblia, todo lo que pisare, y tú eres en todo. Ok, ese es tu anhelo, ese es tu sueño, ese es tu ambición. ¿Y qué si Dios te dice, pero yo te quiero tener viviendo en el barrio del Retiro? Yo te quiero allí porque quiero que ahí testifiques. ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿vas a seguir reclamando tu casa en Puerta de Hierro? ¿Ah? ¿Ven? Allí es donde ya, no. ¿A poco se trata? No, qué exagerado es esto. Por eso no todos pueden ser discípulos de Jesús. Cuando a mí me llamó Dios al ministerio de tiempo completo, que significaba dejar todo, yo estaba a punto de ser gerente de una empresa muy grande aquí en Guadalajara, con un salario que para qué les cuento, Y me dice, yo ya tenía el llamado, pero yo seguí mi vida cotidiana. Cuando Dios me dice, ahora deja todo y sígueme, esto es algo que muchos ignoran. Y dejé toda una perspectiva económica en el mundo, por la que todo el mundo se pelea. Y decidí seguir a Cristo. Bueno, ese era el precio para mí. ¿Entienden? Ese era el precio para mí. Bueno, Dios me lo pidió, bueno, yo se lo entregué. ¿Cuál es el precio que Él quiere para ti? Yo no tuve problemas con mi padre, mi madre, en cuanto a ser cristiano, pero tuve otro tipo de cosas con la familia sí, con el abuelo, que después se convirtió, con tíos, primos, y todavía uno que otro ahí me sigue diciendo cosas. Pero hay un precio a pagar, hermanos. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Entonces cargar la cruz e ir a la muerte era inevitable en los sentenciados. Escúchame bien, si quieres ser discípulo de Jesús, no puedes eludir cargar tu cruz. No puedes eludir. O la cargas o la cargas, si no, no puedes ser discípulo de Jesús. Y ya les expliqué lo que significa la cruz. Es inevitable entonces que los que quieran seguir a Jesús no sean rechazados, calumniados, perseguidos y en algunos casos hasta asesinados. En otras palabras, Jesús está diciendo, nadie que pretenda seguirme estará exento de todo esto. Bueno, queridos hermanos, eso es pagar el precio. Jesús no nos engaña. Él nos está diciendo, no será fácil seguirme, No es fácil seguirme. Debes entender que hay que pagar este precio si tú quieres ser mi discípulo. Entonces Jesús enseñó a las multitudes confundidas que evaluaran seguir a Cristo no por un entusiasmo, no por una conveniencia, no porque me conviene, porque pues sana, da cosas. Bueno, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Por lo que nos da o por lo que Él es? Entonces les advierte que a Él no lo podemos seguir de una manera superficial. Tiene que ser todo o nada. ¿Cuánto entregó Jesús en la cruz? ¿Todo, la mitad o parcial? ¿Cómo fue su entrega? Fue total. Él no está esperando que nuestra entrega a Él sea parcial, Él está esperando y está exigiendo que nuestra entrega a Él sea total. Entonces seguir a Cristo significa sumisión total, negación de ti mismo. Eso es parte de cargar la cruz, negarte a ti mismo. También yo les he dicho que yo no quería ser pastor. Yo les he comentado esto. Yo quería servir a Dios, sí, pero como yo bien me parecía. Y finalmente hasta que me aplacó el Señor, o haces lo que yo quiero que tú hagas, o haces lo que te da tu gana.
Pero una vez un profeta quiso hacer lo que le dio su gana y así le fue, se llamaba Jonás. Entonces tampoco es como yo quiera servir a Dios, sino como Él me dice que lo sirva. Y esto va a costar, hermanos. Esto hay un precio que pagar. Entonces, si alguno viene a mí, no aborrece padre, madre, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Miren lo que dice, no lo busquen, lo que dice 1 de Juan 2:16, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: esto es lo malo del mundo, esto es lo malo del mundo, desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos por las cosas que tenemos, pero nada de eso viene del Padre sino del mundo. En la versión Reina Valera dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, o sea, la clase de vida, todo lo atrayente a la carne, si alguno ama esas cosas, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. O sea, no puede ser mi discípulo así. Tú no puedes estar amando lo mundano y amar lo santo. No, es imposible, no se puede de esa manera. Algunos predicadores han rebajado el precio de seguir a Jesús, lo han abaratado, lo han puesto en oferta. Pare de sufrir, dicen algunos. Fíjate nomás. Otros dicen: si eres hijo del rey no debes padecer absolutamente nada. Otros predican: entrega tu vida a Cristo y todos tus problemas se resolverán. Otros dicen: dale a Cristo tu corazón y te prosperará en todo. Todas esas ofertas son mentira. Mentiras y más mentiras. Jesús jamás abarató su mensaje, nunca bajó el precio a pagar. Jesús no nos miente. Él nunca nos vino a rebajar el evangelio, el mensaje del evangelio, como una oferta que a todos nos conviene. Jesús no es como Mueblerías Plasencia o Muebles América, que compre ahora y pague hasta octubre. Fíjate, aprovecha, por cierto. Pues compra ahora, mira, estamos en marzo y das tu primer abono hasta octubre. ¡Qué oferta! Y precios bajos. Acá con poco dinero compras mucho. Todo es ofertas. Pero si tú analizas así con evidencias en la mano acá, de que 40% de miren, yo lo he comprobado. Yo soy una persona que sí, bueno, esto lo aprendí de la Biblia, en cuanto a la administración de las cosas. Pero yo mismo lo he comprobado los precios, he comprobado que dicen 40% de descuento. Mentiras. La gran mayoría de ellos son puras mentiras. Engañan a la gente haciéndoles creer que bajaron el precio. Mira, esas expo. Yo sé que aquí puede haber algunos que trabajan en eso. Y a lo mejor dicen: nadie nos va a ir a comprar, pastor, cállese la boca, porque de por sí las cosas andan mal. No, pues es que así vive el mundo. Mira, yo mismo lo he comprobado. Esas expos de muebles, aquí en la Expo Guadalajara, puro engaño. Yo mismo lo comprobé. Iba a comprar en una ocasión un mueble. Fui a una mueblería muy reconocida aquí. Lo vi, le tomé una foto con el precio. Y me esperé porque sabía que en 15 días iba a estar la expo. Llego a esa misma mueblería y tengo todas las evidencias ahí. El mismo mueble, más caro. Y digo: oiga, si lo pago de contado, te hacemos este descuento. Me salía más caro comprarlo allí que comprarlo en la mueblería. ¿Cómo la ve? O sea, son puras ofertas engañosas. ¿Saben que hasta los legisladores andan ahí detrás haciendo algunas legislaciones porque engañan a la gente? Con el asunto de que si tú haces esto, compras así, es la mejor compra que tú hiciste, pero engañan a la gente. ¿Saben una cosa, hermano? Jesús no es ni del Sam's, ni de Walmart, ni de... No, Jesús jamás nos va a rebajar. Con Jesús no hay ofertas, hermanos. Punto.
Con él el precio que hay que pagar es el precio directo de fábrica. Y no te va a engañar Jesús. Te engañarán algunos predicadores, pero Jesús no. Nadie va a poder decir, es que me engañaron, Señor, me engañaron. Y Jesús va a decir, ahí dejé mi palabra. Miren, vamos a ver un ejemplo rápido. Lucas 9:57. Vamos rápido. Lucas 9:57. Vamos a ver esto. Lucas 9:57. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Este se notaba muy convencido, así como tú comprenderás, ¿verdad? Versículo 58. Y le dijo Jesús, mira su respuesta, te seguiré a donde vayas. Mira su respuesta. Le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, o sea, tienen su casita, tienen su cueva, y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué entienden eso? ¿Cómo lo entienden? O sea, interprétenlo bien. No sean como los de esos que andan allí torciendo las escrituras. ¿Qué entienden ustedes por las zorras tienen su cueva donde pasan la noche? Los pajarillos tienen sus nidos. Yo muchas veces no tengo donde recostar la cabeza. ¿Qué le está diciendo Jesús? A ese que dijo, a donde quiera que vayas. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Estás dispuesto a seguirme? Fíjate que a veces no tengo ni dónde recostar la cabeza, ¿Aún así? ¿Quieres seguirme? ¿Lo entienden así o no? Versículo número 59. Y dijo a otro, ahora Jesús le dice a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El que prefiere, oh Padre, más que a mí, no es digno de mí. Versículo 61. Entonces dijo también a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, Jesús está diciendo que te vayas de tu casa, que dejes a tu esposa. No, por favor. Si eras de los confundidos sobre el pagar el precio, no te confundas más. No, nadie puede a estas alturas de la enseñanza decir que Jesús está diciendo eso. No, Él está hablando de que si lo queremos seguir hay un precio que hay que pagar. La advertencia de Jesús sigue siendo la misma. Si alguno viene a mí y prefiere a su padre, madre, hermanos, etcétera, y no desprecia aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Finalmente es cuando entran las dos parábolas. Vamos rápido, Lucas 14:28. Es cuando vienen las dos parábolas de la torre incompleta y del rey que se va a la guerra. Y dice en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Fíjate cómo Jesús está apelando al sentido común. ¿Tú te quieres ir de vacaciones? Sí. Bueno, ¿cuánto tienes? No, yo me voy por fe. No inventes. Espérate, ¿cómo que te vas a ir por fe? Y luego Dios dirá. Y te metes al monte de empeño. ¿Cómo está eso? Pues es que la Biblia dice que por fe. ¿Dónde dice que por fe hagas esas cosas? ¿Dónde dice? Puras torceduras vamos a ponerlo no, todas esas torceduras. ¿Saben lo que es lo no? Bueno, no, olvídenlo. Entonces dice, fíjate, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar la torre? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Saben qué es lo peor que le puede suceder a una persona que dice, yo soy cristiano y yo con el Señor, y al rato se vuelve para atrás? Es lo peor que le pueda pasar a una persona.
de esos que se emocionaron o de esos que engañaron diciéndoles que si se convertían todo se les iba a arreglar, al rato se dan cuenta que no es cierto, se sienten defraudados y esos se vuelven los peores enemigos del evangelio. Pero escúchenme, no fue Jesús el que los engañó, no le echen la culpa a Jesús. Fueron los confundidos los que te confundieron, porque Jesús jamás engañó a nadie. Él dijo, si quieres seguir, te va a costar seguirme, te puede costar tu propia vida, ¿lo puedes hacer? ¿O qué? Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué no se siente y calcula ahí el costo a pagar? ¿Tienes para pagar y no quedarte a la mitad? Eso es lo que significa. ¿O qué rey dice que va a la guerra? Sigo en el 31. Al marchar a la guerra con todo rey, no se sienta primero y considera, analiza si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. O sea, que no dice, no, pues estos son bien muchos, ¿verdad? Dice, no, pues nos doblan 2-1. Oye, no podemos. Y aquí es donde se confunden todavía más cristianos, porque dicen, a ver, entonces, ¿cómo fue que Gedeón con 300 hombres venció a tantos y tantos? ¿Cómo fue que Sansón, un solo hombre, hizo? Bueno, ¿saben por qué sucedieron esas cosas? Porque Dios tenía un propósito con ellos. El problema es que se toman esas historias para decir, no, pues yo como Gedeón y yo por fe, sin que Dios te diga que hagas eso. No sé si me expliqué. Porque ahí eran órdenes específicas, plan específico, y se toman esas historias como algo que a mí me va a suceder, porque lo hago por fe. Hay mucha gente endeudada por fe. Y luego la segunda parte de los que los confundieron ahora es, pacte con Dios para que Dios lo libere de la deuda. Primero los endeudaron y ahora los quieren hacer pactar con Dios para que Dios desaparezca la deuda. Háganme el favor. Mentiras y mentiras y mentiras. No, dice versículo 32, si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. O sea que analiza la situación, si puede enfrentar aquello. Lo que está diciendo Jesús es, considera cuánto te puede costar. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Considera que te vas a enfrentar como con 10,000, 20,000 cuando tú eres uno. Tu suegra equivale a 1,000,000. Bueno, tu tío, tu papá, imagínate, todos esos contra ti. O sea, ¿estás dispuesto a enfrentar todo eso? Versículo 33 y final dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Saben qué significa renunciar a todo lo que posee? Viene de un término griego, apotasoma. Olvídenlo. Está difícil, por más que lo practiqué. Pero esta palabra, no renunciar, en el griego significa decir adiós a algo o a alguien. Mira lo que está diciendo Jesús, así cualquiera de vosotros que no está dispuesto a decirle adiós a tus planes, adiós a la novia que no quiere nada conmigo, adiós al novio, adiós. Cualquiera que no esté dispuesto a decirle adiós a sus propias cosas, ambiciones, eso significa renunciar. No puedes ser mi discípulo. Hoy hay un pésimo ejemplo de lo que no es ser un cristiano. Hay un montón de artistas en la farándula cristiana diciendo que son cristianos, que son hijos de Dios, y siguen en las mismas cosas de la carne y en las mismas cosas del mundo, y dicen, no, es que una cosa es mi trabajo. ¿Y cuál es tu trabajo? Soy vedette. Por el amor de Dios. Y ahorita todo mundo es cristiano.
¿Saben una cosa? Los han engañado. Esos no son discípulos de Jesús. Porque cualquiera que no está dispuesto a decirle adiós a todo lo que Dios aborrece, ¿cómo va a ser discípulo de Jesús? ¿Cómo va a ser discípulo de Jesús? Imposible. Por eso al final, el versículo 34 y 35 termina diciendo: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Por qué menciona buena es la sal? La sal tiene dos beneficios, da dos beneficios básicos, que es uno sazonar y el otro es preservar los alimentos. Bueno, en cuanto al sazón, tiene que ver cuando Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. ¿Se acuerdan? O sea, el cristianismo, la doctrina cristiana, el vivir para Cristo, es lo que le vino a dar sabor a este mundo. Es lo que vino a darle el toque de distinción de un platillo suculento, delicioso y nutritivo para la vida espiritual de la gente. Porque la gente vivía en un total paganismo, en sus delitos y pecados. Y la otra aplicación de la sal, simbólicamente, es que la sal tiene el poder de preservar los alimentos. De hecho, de ahí viene la palabra salario. ¿Por qué? Porque a los romanos, a los soldados romanos, su paga, parte de su paga era dinero en monedas y parte era sal. Porque la sal ellos la rociaban en los alimentos y preservaba los alimentos. Escúchenme bien. Si nosotros, los verdaderos cristianos, si realmente lo somos, preservamos la esencia del cristianismo. Preservamos las verdades del evangelio. Pésele a quien le pese, le duela a quien le duela. La verdadera sal, el verdadero creyente. Pero luego dice, mira lo que dice en el último versículo, en el 34. Buena es la sal, por supuesto que es buena, por esas cosas que ya mencioné. Mas si la sal se hiciera insípida, o sea, si pierde su sabor, ¿cómo se sazonará? O sea, ¿cómo salas la sal? No se puede. Mira lo que dice el 35. Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa ni para la tierra ni para el muladar? No sirve, la mejor traducción es: no sirve ni para abonar la tierra, no sirve para más que para ser desechada. ¿Para qué te sirve la sal? Que no sala, absolutamente. Y Jesús dice, ni siquiera como abono. Entonces, ¿de qué sirve un cristiano todo desabrido, todo tibio, confundido acá de lo que es ser cristiano? No sirve, ¿para qué? Para nada ante los ojos de Jesús. Eso, mis queridos hermanos, es pagar el precio. Y de eso se tratan las dos parábolas. Espero hayan entendido el mensaje del evangelio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Sin duda, el evangelio verdadero nunca ha cambiado ni cambiará. Nosotros somos los que cambiamos o lo cambiamos. Tus demandas para ser tus discípulos jamás se rebajarán. Jamás las vas a diluir, Señor. Jamás harás concesiones con absolutamente nadie. Tú no eres un hombre cualquiera, eres el Hijo de Dios encarnado. Por eso, Señor, cuando vienen las pruebas, los ataques, las aflicciones, muchos se desconciertan, se desaniman y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo pensé que seguir a Cristo todo iba a ser hermoso y todo iba a ser bonito y próspero. Pero ¿quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó eso? Te engañaron.
No, Jesús nunca prometió eso. Al contrario, nos aseguró: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, dijo. Si son mis discípulos van a confiar. Señor, sácanos de esa confusión. Sácanos de ese sueño, bonito, de que nos hicieron creer que porque somos tus hijos, las riquezas de los impíos nos pertenecen, que somos dignos y merecedores de cuanta cosa. Oh, qué visión tan más terrenal, tan más insípida, tan más barata. Sácanos de esa confusión, Señor. Y tu palabra es la única que nos aclara la confusión. Ahora y cada día más, cada día que pasa, entendemos que seguirte a ti es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Pero también debemos estar entendidos que no es fácil. Vendrá el vituperio, la calumnia, la persecución. Pero 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, dice tu palabra. Y ciertamente no somos gente perfecta, nos equivocamos, pero los que estamos dispuestos a pagar el precio, no implica que no nos equivoquemos. De eso no es el cristianismo, sino que si nos equivocamos, te pedimos perdón y seguimos adelante. Tu gracia nos levanta, tu gracia nos sostiene. En medio de la aflicción, de la tempestad, en medio de esos vientos fuertes, esas lluvias, esas olas que dan con ímpetu contra nuestra casa, permanecerá firme si estamos fundados sobre la roca. Señor, entendemos por otro lado que hay gente más débil que otros. Tu palabra dice que sostengamos a los débiles. Te pedimos por los que son más débiles, Señor, para que nos ayudes también a animarlos, a fortalecerlos, a seguirte, Señor, hasta el final. Unos van a pagar un precio muy alto porque tendrán situaciones diferentes a las de otros, pero cada uno tendrá que pagar el precio de ser tu discípulo. Pero si analizamos bien las cosas, llegamos a la conclusión que vale la pena, porque esto es cuestión de eternidad, de vida eterna o de condenación eterna. ¿Y cuántos años podemos tener en esta vida que padezcamos o suframos o tengamos necesidades? Son muy pocos, nada en comparación con la eternidad que estaremos contigo, Señor. Que estas palabras nos ayuden a soportar con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Que en medio de las tribulaciones tengamos paz, gozo, sabiendo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros eterno peso de gloria, porque estas tribulaciones forman nuestro carácter. Gracias te damos, Señor, porque cada día nos sacas de confusión y nos aclaras. Tu palabra es luz, lámpara a nuestros pies. Te seguiremos, Señor, con tu fuerza, en tu gracia, tu Espíritu Santo delante de nosotros, en nosotros, fortaleciendo el hombre interior por tu Espíritu, y así poder resistir cada día, Señor, los embates de la maldad de este mundo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga.